cirugía eso ocurra, ¿no? Nuestra especialidad, nuestra carrera obliga a que a veces tengamos bastantes o varios imprevistos. El día de hoy, del mismo modo, yo, bueno, estaba prácticamente de día libre, uno de los pocos días libres que tengo al mes, vamos a decir así. Sin embargo, las emergencias nunca están, siempre están a la orden del día, vamos a decir así. Nuestra obligación como médicos y en este caso como cirujanos es venir a actuar. Y bueno, me han llamado de emergencia de la clínica. Es más, le estoy dictando la clase desde la clínica. Acabo de realizar una apendicectomía y se han tenido que reprogramar otro paciente para una nueva apendicectomía. Y bueno, entonces he pedido o he solicitado que me den una hora de espacio para poder desarrollar mi clase, porque la idea también es no cumplir con ustedes. Así es que el día de hoy vamos a realizar la clase. Les voy a pedir que de repente, de forma eventual, me puedan estar llamando a mi celular y tenga que interrumpir la clase por algunos segundos. Por favor, les voy a pedir que me puedan disculpar, pero no puedo desconectarme completamente del celular, sobre todo cuando estoy aquí en la clínica, ante alguna emergencia y demás. Bueno, entonces, sin mayor preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra clase una vez más. Bienvenidos, chicos, al curso de cirugía general. Estoy muy contento de poder participar un año más con ustedes como profesor de práctica, ya desde este año como profesor nombrado. Yo soy también villarrealino, soy de la promoción 36. El Hospital Nacional Hipólito Unanue, que ha sido o que es nuestro hospital docente, o lo ha sido desde siempre, además es mi lugar o mi hogar de trabajo, ¿no? Donde me desarrollo y me desenvuelvo como especialista, y que también se tiene que convertir en la casa de todos ustedes que deseen desarrollar pues su externado o sus prácticas. La pandemia, seguramente, dentro de las muchas consecuencias que ha traído a nivel académico también, por supuesto, ha generado cierto retraso, digamos, ciertos inconvenientes, sobre todo en los estudiantes de medicina. Pero pero mientras tengamos vida y salud, siempre es posible recuperar el tiempo. Entonces, yo lo que le decía a Lisbeth, que es mi alumna de práctica, en realidad ustedes tienen que comenzar a asumir ese rol de tratar de recuperar el tiempo perdido, tienen que ir a los hospitales, tienen que hacer externados, tienen que comenzar a hacer prácticas. Ustedes, simple y llanamente presentándose a un tópico, sea de medicina o de cirugía, simplemente presentándose como alumnos o estudiantes de medicina, siempre van a contar con el apoyo de los internos que vienen a ser sus hermanos mayores, porque obviamente todos hemos pasado esa misma circunstancia. Y creo que es momento que traten de aprovechar en la mayoría de lo posible esta posibilidad de que nuevamente se están comenzando a abrirse los hospitales. Nosotros estamos haciendo prácticas de forma presencial, pero quiero ser sincero en ello también, de forma extraoficial, porque todavía lamentablemente la universidad no se han completado los protocolos para que se puedan hacer los convenios de prácticas presenciales a nivel de los hospitales. Bueno, en mi hospital particularmente todavía la Universidad de Villarreal no las ha hecho. Sin embargo, pues yo y la mayoría de profesores, de docentes que somos de la cátedra, también somos villarrealinos, y obviamente no queremos dejar que el tiempo siga pasando y ustedes sigan retrasándose. Así es que tratamos de hacer todo lo posible para que puedan participar con nosotros en sala de operaciones, en nuestras actividades de asistenciales, de cirugía, ¿no? Para que puedan aprender, porque no hay mejor práctica, por lo menos en nuestro curso de cirugía, que estando en contacto directo con el paciente. Muy bien, vamos a comenzar. Nutrición y cirugía. La nutrición es una disciplina médica, es una disciplina en donde participan también profesionales de la salud, que por mucho tiempo estuvo subestimada, ¿no? Por mucho tiempo estuvo, vamos a decir así, relegada a solamente el hecho de ser el profesional de la salud que se encargaba de brindar los tipos de alimentos que podía consumir un paciente, en este caso desde el punto de vista hospitalario, un paciente enfermo, ¿no? Las definiciones antiguas de nutrición hablaban específicamente o se referían específicamente a la ingesta de alimentos necesarios al que se tenía que recurrir para poder otorgar la energía necesaria al paciente, ¿no? Sin embargo, desde que la nutrición clínica pasó de ser un programa técnico a ser un programa ya universitario o profesional, desde que pasó a considerarse como una carrera profesional, comenzó a tener otro arraigo, otro ámbito desde el punto de vista laboral. Ya no se estudió solamente a la nutrición desde el punto de vista netamente dietético, sino se pasó al aspecto mucho más molecular o mucho más celular, ¿no? A nivel de los tejidos, a nivel de lo que es energía, el metabolismo de la mayoría de macronutrientes que existen, como los carbohidratos, proteínas y lípidos.
Y bueno, pues en ese aspecto es que la nutrición pasó a tener una especie de subespecialidad o pasó a tener otro paso, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de lo que se conoce como nutrición clínica, ¿no? La nutrición clínica es todos estos aspectos dietéticos, pero vamos a decir así, abocados a lo celular, a lo molecular, desde lo que abarca el principio de la unidad fundamental del ser vivo, que es la célula, ¿no? Entonces, allí empezó a manejarse o a hablarse de los términos de nutrición clínica. Y la nutrición clínica, a medida que fue avanzando y progresando también, y sigue avanzando con el paso de los años, comenzamos a ver que los aspectos de la nutrición clínica van a depender mucho del tipo de paciente o del tipo de especialidad para la cual está al servicio esta nutrición clínica. No es lo mismo la nutrición clínica para, por ejemplo, los médicos, los pacientes de UCI. No es lo mismo la nutrición clínica para los pacientes renales, no es lo mismo la nutrición clínica para los pacientes cirróticos, por lo tanto, no es lo mismo la nutrición clínica para los pacientes quirúrgicos o para los pacientes que vayan a ser sometidos a una cirugía, ¿no? Existen aspectos especiales o fundamentales de acuerdo a la especialidad o al tipo de paciente que vayamos a manejar. En este caso, nuestra clase está dirigida exclusivamente a la nutrición clínica para los pacientes quirúrgicos, tanto aquellos que están preparándose para ser operados, como para aquellos que ya han sido operados y necesitamos mejorar su aspecto nutricional, ¿no? Es nutrición clínica en cirugía. La presente clase se basa en las recomendaciones brindadas por las guías clínicas de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, que vamos a decir así, viene a ser la primera sociedad a nivel mundial de nutrición creada y que a partir de ahí, bueno, vamos a decir así, comenzaron a generarse nuevos grupos, nuevas sociedades a nivel mundial, a nivel internacional. Una de ellas, a nivel latinoamericano, la más importante es la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, que vamos a decir así, guían los protocolos de atención o de manejo desde el punto de vista nutricional en todos los pacientes, en el caso de nuestra especialidad, particularmente en los pacientes quirúrgicos. Pero bien, ¿cómo es que se entrelazan la cirugía con la nutrición? ¿Cómo es que entran a tallar la cirugía y la nutrición como parte de una unidad? Digo como parte de una unidad porque eso es lo que prácticamente ahora nosotros manejamos o nosotros tenemos, ¿no? Para nosotros, como cirujanos, en la actualidad es imposible pensar o imposible dejar de lado como parte del tratamiento de nuestros pacientes quirúrgicos la nutrición. Hasta hace, bueno, vamos a decir así, unos 15 o 20 años quizás, igual para los cirujanos, cuando hablaban de nutrición en el paciente no se le daba la debida importancia y bueno, a veces simple y llanamente decían, bueno, al paciente hay que darle de comer, por ejemplo, hay que licuarle, si es que no puede masticar, hay que licuarle la comida, etcétera, y no nos dábamos cuenta que el proceso de la digestión incluso se inicia desde la boca, ¿no? Desde el momento en que nosotros masticamos los alimentos, activamos la milasa salival va a comenzar a digerir los alimentos, pero a su vez va a ser la primera señal para que en el estómago se activen las principales enzimas encargadas de la digestión de los nutrientes. Entonces, se creía que solamente licuando los alimentos, bypaseando el tema de la masticación, podríamos cumplir con el requerimiento de brindarle energía o calorías al paciente, ¿no? O a veces pensábamos de que habíamos realizado una cirugía pues radical donde involucraba varias anastomosis, como por ejemplo una gastrectomía, ¿no? Al paciente le habíamos sacado el estómago por un cáncer gástrico, habíamos hecho una anastomosis del esófago en el yeyuno y por lo tanto decíamos, bueno, este paciente le hemos hecho una cirugía compleja en donde hay una anastomosis importante como es la del esófago con el yeyuno, no hay que darle de comer porque si le damos de comer, automáticamente esta anastomosis se puede abrir. Entonces tenemos que mantenerlo en ayuno prolongado para proteger nuestra anastomosis. Es decir, priorizamos nuestra técnica operatoria o nuestro acto operatorio por encima del valor nutricional. Y el paciente, a pesar que hayamos, y obviamente el tiempo fue dando cachetadas a los cirujanos, ¿no? En el sentido de que obviamente estos pacientes que tenían un ayuno prolongado, que no recibían una adecuada nutrición postoperatoria, eran pacientes que terminaban complicándose, tenían, en el mejor de los casos, tenían solamente infecciones de herida operatoria o evisceraciones, y en el peor de los casos, obviamente, dehiscencias de la anastomosis, que conllevaban a realmente desastres quirúrgicos, no eran pacientes
que se les abría el abdomen, que tenían que ser reoperados de forma consecutiva, eran pacientes que llegaban a la caquexia como consecuencia de un mal diagnóstico nutricional, de una mala implementación del soporte nutricional y obviamente de la cirugía como tal, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo, además nosotros los cirujanos entendimos la importancia del valor o el valor terapéutico que tiene la nutrición en nuestros pacientes. Es imposible pensar que que vamos a lograr el éxito de la cirugía si no tenemos como la base más importante dentro de lo que es el manejo terapéutico de nuestros pacientes a la nutrición. O sea, para la cirugía no solamente es importante la técnica operatoria, no solamente es importante la buena mano del cirujano, no solamente es importante los instrumentos que utilizamos para el desarrollo de nuestra cirugía, no solamente son importantes los antibióticos, ¿no? Antes de la aparición de la era de los antibióticos también las heridas operatorias se infectaban, ¿no? Desde la aparición de los antibióticos, de la antibiótico profilaxis y del tratamiento antibiótico empírico establecido, mejoraron el manejo de las heridas quirúrgicas, ¿no? Desde la aparición de los analgésicos, controlamos mejor el dolor postoperatorio, o sea, es decir, el tratamiento farmacológico es importante dentro de lo que es el manejo multidisciplinario del paciente quirúrgico y, sin embargo, hoy en día entendemos que la base de todo ese manejo terapéutico del paciente quirúrgico es la nutrición, es la nutrición. ¿Por qué? Porque es que sobre todo en el paciente quirúrgico existe esta fuerte interrelación entre nutrición y cirugía. Bueno, partamos de las definiciones. La cirugía es el procedimiento diagnóstico o terapéutico que va a conllevar a una serie de cambios inflamatorios y metabólicos destinados a garantizar la adecuada defensa del organismo. Es decir, nosotros, ¿por qué tenemos que operar a un paciente? ¿No? En la mayor parte de los casos para tratar una enfermedad, pero también de repente para poder realizar un diagnóstico adecuado de alguna enfermedad. Entonces, en ese aspecto, de por sí, la cirugía como acto operatorio, es decir, desde el momento en que nosotros cortamos o realizamos una incisión sobre el paciente, desde ese momento ya desencadenamos también una respuesta inflamatoria, ¿no? Cuando realizamos el corte sobre el abdomen del paciente, actualmente nos convertimos en un agente agresor para el cuerpo. Y por lo tanto, los sistemas de activación de la respuesta inflamatoria se van a dar inicio, ¿no? Se va a iniciar la respuesta inflamatoria. Entonces, si el paciente que vamos a operar, por ejemplo, por una enfermedad, ya tiene el sistema de respuesta inflamatoria activada por la enfermedad, si además a esto le agregamos de que por el acto operatorio se va también a volver a activar aún mucho más el sistema de respuesta inflamatoria, estamos provocando o estamos generando dos factores importantes para un consumo excesivo de energía, ¿no? O sea, el paciente va a tener que gastar energía para combatir la inflamación por la enfermedad, pero también va a tener que consumir energía por el acto operatorio como tal como se señala acá en este ítem. Voy a poner el puntero. La cirugía predispone a alteraciones del estado nutricional debidas no solamente al propio procedimiento, sino también a la propia patología de base, el periodo de ayuno y las complicaciones postoperatorias. Es decir, el paciente quirúrgico tiende a presentar alteraciones del estado nutricional, en primer lugar, debido a la patología de base que se está tratando o diagnosticando, pero también debido al propio acto quirúrgico. Es decir, la combinación del acto operatorio con la enfermedad a la cual vamos a tratar hace que todo paciente quirúrgico se mantenga siempre en constante estado hipercatabólico. Hay un hipercatabolismo en el paciente quirúrgico. La OMS define a la nutrición como la ingesta de alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo. Sin embargo, al día de hoy ya se conoce la nutrición como el proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. Si nosotros no nos nutrimos, no vamos a tener el suficiente sustrato para generar energía y con ello cumplir todas nuestras funciones metabólicas y celulares. Entonces, por lo tanto, la cirugía, probablemente más que cualquier otra especialidad, requiere de un soporte nutricional adecuado para llegar al éxito de la cirugía.
Normalmente, los índices de desnutrición hospitalaria en los pacientes quirúrgicos bordean entre el 30 y el 50%, ¿no? O sea, es un porcentaje bastante alto, o es un porcentaje, vamos a decir así, moderadamente alto de desnutrición en los pacientes quirúrgicos. Esas estadísticas a nivel mundial, ¿no? Que fueron desarrolladas, también, vamos a decir así, también han tenido o se parecen mucho a las estadísticas a nivel nacional, ¿no? La estadística más grande que tenemos es la realizada por los doctores José de Viñatea y Luis Polle, que son cirujanos del Hospital Nacional Guillermo Almenara, ¿no? Jefes de servicio, en las cuales desarrollaron un estudio de desnutrición hospitalaria en pacientes quirúrgicos en el Hospital Almenara, y se determinó que aproximadamente el índice de desnutrición bordea el 42%, ¿no? O sea, que es muy similar a los datos reflejados a nivel mundial. Por lo tanto, las medidas que debemos adoptar también tienen que ser las guiadas o las protocolizadas por las sociedades internacionales. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta desnutrición hospitalaria? ¿Por qué es que tenemos que corregir o por qué es que tenemos que preocuparnos por lograr vencer esta desnutrición hospitalaria? Desde el punto de vista quirúrgico, las consecuencias inmediatas son la mala cicatrización de las heridas quirúrgicas, la alteración de los mecanismos inmunológicos de defensa, el aumento de las infecciones con aumento de estancia hospitalaria y la mayor mortalidad. Esto va a incidir en el aumento de los costos. Obviamente, si un paciente está desnutrido, es un paciente que, por más antibióticos que le demos, los antibióticos, para que puedan llegar a su sitio, a su lugar de acción, necesitan de transportadores. El principal transportador, las albúminas, las proteínas. Entonces, si un paciente no está adecuadamente nutrido, no va a tener los transportadores necesarios para que los antibióticos o los analgésicos puedan llegar hacia las zonas necesarias. Entonces, por lo tanto, se va a predisponer a mayores infecciones. Además, los procesos de cicatrización van a ser cada vez más lentos, ¿no? La desnutrición predispone a alteraciones en los mecanismos inmunológicos de defensa y en la mala cicatrización de las heridas quirúrgicas. No va a haber los sustratos necesarios para poder desarrollar esta adecuada cicatrización. Ahora, como vamos a ver en el seminario, creo que el día de hoy vamos a hacer el seminario a las 6 de la tarde, dentro de las fases de la cicatrización de las heridas, existe una fase que es la fase proliferativa, en donde se reclutan todos los elementos celulares necesarios para iniciar el cuadro de la cicatrización. Pero ello involucra gasto de energía. Y si el paciente está desnutrido, no tiene sustrato necesario para poder generar esa energía, no se va a poder desarrollar esa cicatrización, o si es que se va a desarrollar, va a ser de muy mala calidad. Bueno, entonces, en función a estas consecuencias directas que tiene el proceso de desnutrición, es que se creó o la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, ha creado, se pasó la diapositiva, creó los famosos talleres, los talleres de terapia nutricional total, ¿no? Como vemos acá, la terapia nutricional total son talleres en los cuales las sociedades internacionales a nivel de Latinoamérica, como les señalé, la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral, que es la FELANTE, desarrolla anualmente talleres destinados al manejo, en este caso, para nuestra especialidad, al manejo quirúrgico desde el punto de vista de la nutrición clínica, en el cual se definen conceptos para la administración tanto de macronutrientes como micronutrientes y la nutrición como parte integral del cuidado del paciente. Todos los años, los talleres del TNT, nosotros lo conocemos como los talleres del TNT, desarrollan, bueno, o nos brindan los consejos o las recomendaciones de la sociedad mundial, de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral para el manejo de los pacientes quirúrgicos, ¿no? Para evitar todas estas consecuencias propias de la nutrición hospitalaria. Desde el punto de vista molecular, ¿no? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué es que el acto operatorio va a generar desnutrición? ¿O por qué el acto operatorio genera alteraciones del estado nutricional? Bueno, como ya les había señalado, la cirugía como acto operatorio, la cirugía como procedimiento, como tal, ¿no? Ese hecho de generar un corte o una incisión, por más pequeña que sea, sobre el cuerpo, automáticamente activa el sistema de respuesta inflamatoria. ¿Y qué pasa cuando se activa el sistema
respuesta inflamatoria. Obviamente va a haber la liberación de hormonas y citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las hormonas de la inflamación? El glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la renina. ¿Y cuáles son las citoquinas proinflamatorias? La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alta. ¿Cuáles son las consecuencias directas de la liberación de estas hormonas proinflamatorias? La glucogenólisis, la lipólisis y la rápida proteólisis. ¿Qué quiere decir? Lo que hacen estas enzimas es preparar al cuerpo para situaciones de estrés severo, para situaciones de estrés inmediato. Entonces, lo que hace es buscar sustrato de energía disponible de forma inmediata. Entonces, rápidamente actúan sobre nuestras reservas energéticas. ¿Cuál es nuestra principal fuente de reserva energética de glucosa? El glucógeno hepático. Entonces, lo que se va a producir es una rápida glucogenólisis, es decir, una lisis de las cadenas largas de glucógeno. ¿Para qué? Para tener glucosa disponible en la sangre, lista para actuar, para tener energía disponible para actuar dentro de este proceso de respuesta inflamatoria. Muy bien, la reserva de grasa, la lipólisis. Nuestra reserva de grasa se basa vamos a decir así, nuestra reserva de grasa están básicamente en dos compartimentos, en la grasa visceral y en la grasa corporal, ¿no? La grasa visceral y la grasa corporal. Entonces, automáticamente, tras la liberación de estas energías, también se va a desarrollar una lisis de estas reservas de grasa, ¿no? Básicamente, la que se ve más afectada es la grasa visceral, es decir, lo primero que se consume para obtener energía a partir de las grasas es la grasa visceral. Y en segundo lugar, la grasa corporal, que digamos, vamos a decir así, es nuestro último mecanismo de reserva energética. Y en cuanto a las proteínas, ¿dónde está nuestra reserva energética de proteínas? En el músculo, ¿no? En el músculo. Entonces, los músculos o el tejido muscular vienen a constituir la reserva de proteínas. Entonces, cuando se liberan las hormonas de estrés o las hormonas de la inflamación, rápidamente va a ocurrir una proteólisis, una lisis del tejido muscular para obtener aminoácidos libres. Entonces, la finalidad de todo este proceso es obtener energía disponible, ¿no? Microenergía disponible, glucosa disponible, ácidos grasos libres disponibles, aminoácidos disponibles, ¿no? ¿Para qué? Para combatir la inflamación, para invertir la enfermedad, etc. De estos tres componentes, de la glucogenólisis, la lipólisis y la proteólisis, la que afecta más al paciente quirúrgico o la que genera mayor repercusión sobre el paciente quirúrgico es la proteólisis. Es lo que más nos preocupa a nosotros como cirujanos lograr vencer o lograr impedir. O sea, lo que nosotros buscamos por medio de la nutrición clínica o lo que la nutrición clínica busca en el paciente quirúrgico, sobre todas las cosas, es tratar de disminuir el catabolismo proteico o disminuir la proteólisis. ¿Por qué? Porque si aparece la proteólisis, lo que va a haber es una menor síntesis de proteínas reactantes de fase aguda, una menor formación de células blancas, que son las células inmunológicas de defensa, una menor formación de fibroblastos y colágeno, y demás componentes celulares necesarios para la correcta cicatrización. En el paciente quirúrgico, vamos a decir así, de los tres fenómenos que ocurren, como son la glucogenólisis, la lipólisis y la proteólisis, la que mayor afecta al paciente quirúrgico y sobre la cual nosotros tenemos que intervenir de forma inmediata es el impedir la rápida proteólisis, o también conocido como catabolismo proteico. Impedir la proteólisis o impedir el catabolismo proteico. Es por ello que a partir de este hecho, ¿no?, de tratar de impedir o de bloquear estos mecanismos de lisis de componentes, es que aparece el concepto de soporte nutricional. ¿Qué es el soporte nutricional? Es la administración de nutrientes, artificiales, ya sea por la vía parenteral o por la vía enteral. ¿A qué nos referimos con nutrientes artificiales? Que en realidad son preparados, son fórmulas realizadas en laboratorios farmacéuticos, con la intención de, vamos a decir así, palpasear algunos mecanismos de la digestión y con la intención de obtener energía disponible inmediata para el cuerpo, ¿no? Entonces,
Pero no podemos brindar estas fórmulas o estos nutrientes de forma desordenada o desorganizada. Es necesario brindar, de hecho, este soporte o brindar estos nutrientes de forma protocolizada. Y en eso se basan los parámetros de soporte nutricional. El objetivo más importante del soporte nutricional es reducir al mínimo el catabolismo proteico. Nuevamente, repito, ¿no? Ojo, el objetivo más importante del soporte nutricional en cirugía es disminuir al mínimo el catabolismo proteico o bloquear la rápida proteólisis, que es esencialmente lo mismo. ¿No? Objetivos del soporte nutricional: disminuir la incidencia de nutrición calórico-proteica hospitalaria, no siempre en relación a proteínas, disminuir la mortalidad hospitalaria, mejorar el índice costo-beneficio en el soporte nutricional, garantizar la calidad terapéutica y disminuir la estancia hospitalaria. Obviamente, cada uno de los objetivos van siendo concatenados con el otro, pero el más importante, disminuir al mínimo el catabolismo proteico, ¿no? Y con ello disminuimos la incidencia de la nutrición calórico-proteica. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Entonces, pero ¿cómo es que se da este catabolismo proteico? ¿Cómo es que la cirugía puede contribuir a que rápidamente un paciente se desnutra, pierda volumen o masa muscular, ¿no? ¿Está relacionado solamente al acto operatorio? ¿Está solamente relacionado a la patología de base? Bueno, en la actualidad existe un término, vamos a decir así, muy utilizado en los programas o en los talleres del TNT, que es el famoso estrés quirúrgico o estrés de la cirugía. Y no nos referimos solamente a la preocupación que tiene un paciente que va a ser operado, porque a veces cuando en su práctica médica vean la consulta, ¿no? O estén en la consulta con su profesor y vean a pacientes, la mayoría de pacientes, como es lo lógico, tiene temor de entrar a un acto operatorio, ¿no? Tiene miedo de entrar a un acto operatorio, porque obviamente uno no sabe qué puede pasar. Siempre una cirugía involucra riesgos, ¿no? Y uno no sabe qué puede ocurrir en esos riesgos. Si a usted, si a mí mismo le digo, si a uno mismo que le dicen que va a ser operado, te genera temor, imagínense un paciente. Entonces, no exclusivamente no nos referimos al temor o al estrés quirúrgico psicológico también, sino también al estrés quirúrgico del tipo físico. Y bueno, les voy a poner un ejemplo para que me puedan entender a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que viene por molestias, que se presenta ante ustedes. Ustedes son médicos generales y se presenta a usted con molestias abdominales, de repente disconfort abdominal, demasiadas flatulencias, ¿no? Y de repente poco a poco ha ido perdiendo peso y de pronto en algún momento nota que sus heces o sus deposiciones presenta sangre en sus deposiciones y automáticamente eso lo termina alarmando. Entonces acude a consulta con el médico general que son ustedes. Y ustedes obviamente automáticamente evalúan el caso, diagnostican como hemorragia digestiva baja, porque de repente la presencia de sangre es la presencia de sangre rojo viva o sangre de color rojo vinoso que sale con las heces, eso es hemorragia digestiva baja, y automáticamente lo que hacen es derivar al paciente a gastroenterología para el examen gold standard dentro de lo que es el manejo de la hemorragia digestiva baja, que es la colonoscopia. Entonces el paciente acude a su consulta con el gastroenterólogo lo ve y automáticamente lo programa para colonoscopia. Entonces al programarlo para colonoscopia, un día antes del procedimiento le indica que no coma nada o que solamente tome líquidos. Además, la noche anterior le dan catárticos, le dan preparados para la limpieza del colon y esa misma mañana le colocan enema y el paciente llega en esas condiciones a realizarse el procedimiento endoscópico. Se realiza la colonoscopia y el diagnóstico que revelan es una masa tumoral a nivel del ángulo hepático del colon derecho que obstruye o que cierra la luz del colon, ¿no? Diagnóstico: probable cáncer de colon, y se le realiza la biopsia respectiva. Todo el gastroenterólogo sale y le da la información que se ha encontrado un tumor y que se ha tomado la biopsia. Y en función a los resultados de la biopsia, se va a adoptar la mejor conducta, pero que, como es probable que sea maligno, se le da de una vez su referencia a cirugía. Ya para cuando llega a nosotros
a cirugía, bueno, algunos días o semanas después de la consulta con ustedes, el paciente llega pues ya mucho más preocupado de lo que estaba al comienzo. Y bueno, llega la patología confirma que es un cáncer y automáticamente el cirujano prepara al paciente para el acto operatorio, ¿no? Automáticamente le solicita los exámenes preoperatorios y el paciente se prepara para la cirugía. Una vez que han completado todos sus exámenes preoperatorios, el paciente es hospitalizado, ¿no? Se hospitaliza 3 días antes de la cirugía para poder ser preparado. ¿Preparado qué? Primero con la dieta, ¿no? Se le da una dieta igualito, una dieta líquida, una dieta semi-blanda, se le prepara el colon un día antes, la noche anterior se le colocan enemas, la mañana de la cirugía se le coloca sonda Foley, se le coloca sonda nasogástrica para lavado gástrico, y el paciente en esas condiciones ingresa a sala de operaciones, ¿no? Vamos a decir así, un mes después de que ustedes lo hayan visto por primera vez, de que el médico general lo haya visto por primera vez. En ese mes, nadie hizo énfasis en el aspecto nutricional del paciente. Nadie hizo eso. Probablemente ese paciente, por el disconfort abdominal que haya tenido, por las molestias abdominales que haya tenido, no haya estado ya consumiendo el volumen de su dieta normal, como el día a día, ¿no? Además, tenía una comorbilidad, que ha sido una tumoración, que te consume más energía. Además, a ese paciente lo hemos sometido hasta en 2 o 3 ocasiones a ayuno prolongado, porque prácticamente, tanto para la colonoscopía como para la cirugía de colon, el paciente se le dejó sin comer todo un día. Además, se le colocaron enemas. Además, se le colocaron sondas, es decir, se le hicieron procedimientos. Y todos los procedimientos involucran en un paciente gasto de energía. Entonces, ese paciente que entra a sala de operaciones para hacerle su cirugía de colon, ¿no? Su resección colónica, entra en las peores condiciones posibles. Así lo hayamos preparado desde el punto de vista quirúrgico, mecánico, limpieza de colon, antibióticos, desde el punto de vista nutricional, nadie se percató de brindarle soporte nutricional preoperatorio. Entonces, este paciente ingresa a sala de operaciones con todas estas condiciones previas, y a todas estas condiciones previas que generan o que van a generar una evolución desfavorable desde el punto de vista nutricional, es lo que se conoce como estrés quirúrgico o estrés de la cirugía. De eso es que los talleres de nutrición enteral, o los talleres de nutrición total, elaboraron programas con la intención de poder mejorar ese aspecto del estrés de la cirugía, ¿no? Apareció el programa más conocido en la actualidad y más difundido, que es el programa o protocolo ERAS, ¿no? Que son las siglas de recuperación mejorada después de la cirugía, ¿no? El protocolo o programa ERAS, ¿no? No, también existe el protocolo Fast Track, que es, vamos a decir así, más específico para cirugía colorectal, en las cuales entran a tallar una serie de componentes con la intención de mejorar o disminuir el estrés de la cirugía, para de esa forma también mejorar el aspecto nutricional del mismo. Entonces, los protocolos o programas para disminuir el estrés de la cirugía tienen varios componentes, ¿no? Tienen varias, vamos a decir, varias aristas, ¿no? Y van desde el preoperatorio hasta el intraoperatorio y el postoperatorio. Es decir, para cada momento existe parte del protocolo. A nosotros, desde el punto de vista nutricional, nos interesan, vamos a decir así, los aspectos nutricionales del protocolo ERAS en cada una de las fases del acto operatorio. Por ejemplo, en el preoperatorio, ¿qué nos dice el protocolo ERAS? El protocolo ERAS indica de que, en primer lugar, se debe tener un rechazo absoluto al ayuno prolongado. No es necesario mantener al paciente tantas horas sin comer antes de la cirugía. Y además, siempre es importante poder dar o brindar una sobrecarga de carbohidratos en el preoperatorio. Vamos a verlo más adelante, vamos a desglosar este tema. En la actualidad, ya no es necesario mantener en ayuno prolongado a los pacientes que van a ser sometidos a la cirugía. Cuando yo era residente, hace más o menos unos 13 años, todavía existía el concepto de que el paciente que va a ser operado por lo menos debería mantenerse 12 a 18 horas en NPO, sin consumir alimentos, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo, este tiempo ha ido bajando, comenzó a decir 10 horas, 8 horas. En la actualidad ya sabemos que un paciente que va a ser operado
es suficiente que no consuma sólidos 6 horas antes y líquidos hasta 2 horas antes. O sea, ¿le podríamos brindar líquidos a un paciente 2 horas antes de la cirugía? ¿Con seguridad? Sí. Y si son líquidos azucarados, mucho mejor, porque esa sobrecarga de carbohidratos que vamos a brindarle al paciente va a hacer que esos procesos de liberación de hormonas proinflamatorias no se vayan a dar. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros damos una sobrecarga de carbohidratos, automáticamente, antes de la cirugía, automáticamente en el cuerpo vamos a tener azúcar o glucosa disponible. Entonces, en el momento que hagamos el corte o la incisión, el cuerpo va a saber que ya tiene azúcar en la sangre y no va a ser necesario activar los mecanismos para el consumo de las reservas energéticas. Ya no se va a activar los mecanismos para la glucogenólisis, ni para la glicolisis, ni mucho menos para la peritonitis. Entonces, por ello es importante evitar el rechazo prolongado y favorecer la sobrecarga de carbohidratos en el preoperatorio. A nivel del intraoperatorio, ¿qué es importante desde el punto de vista nutricional? Por ejemplo, el uso de anestésicos de vida media corta. Uso de anestésicos de vida media corta. ¿Qué tiene que ver el uso de anestésicos de vida media corta con el aspecto nutricional? Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros realizamos una cirugía, el anestesiólogo más o menos programa sus medicamentos en función al tiempo que va a durar la cirugía, ¿no? Usualmente cuando son cirugías prolongadas de varias horas, utilizan anestésicos que vayan a mantener al paciente relajado, en estado de relajación, en estado por más tiempo. Sin embargo, el protocolo ERAS indica de que lo ideal es usar anestésicos de vida media corta, así tenga que utilizar, de repente los anestésicos de vida media corta solamente te ofrecen 30 a 45 minutos de buena relajación anestésica, ¿no? Y tu cirugía va a durar 3 horas, pues no importa, ¿no? En esas 3 horas le tendrás que recolocar varias veces los anestésicos de vida media corta. ¿Por qué? Porque estos anestésicos de vida media corta también se van a, además de metabolizarse más rápido, sus efectos secundarios van a ser también van a pasar mucho más rápido. ¿Cuáles son los efectos secundarios desde el punto de vista digestivo que más nos preocupan? El hilio. Todos los anestésicos producen hilio postoperatorio. ¿Qué es el hilio postoperatorio? La interrupción del tránsito intestinal, es decir, la abolición de los movimientos peristálticos y por lo tanto la interrupción del tránsito intestinal. Si no hay movimientos peristálticos, si no hay tránsito intestinal, no le vamos a poder dar de comer al paciente, porque lo que le demos de comer al paciente automáticamente lo va a vomitar, no se va a poder nutrir. Y nosotros no queremos eso. Entonces, si le damos anestésicos de vida larga, seguramente este hilio postoperatorio va a ser mucho mayor, va a durar 12, 24 o hasta 36 horas, ¿no? Y por lo tanto, no le vamos a poder iniciar la alimentación lo más precozmente posible. Es por ello que el protocolo ERAS sugiere la utilización de anestésicos de vida media corta para que las posibilidades de que el paciente haga hilio sean mucho menores o que este hilio no sea mayor de 4 horas en el postoperatorio. Esa es la idea. Y en el postoperatorio, igual, profilaxis contra náuseas y vómitos, reuso de la sobrecarga hídrica, el rechazo del uso de la sonda nasogástrica. El protocolo ERAS nos solicitan, o bueno, dan la recomendación de que en la medida de lo posible debemos evitar el uso de sondas nasogástricas para el postoperatorio. ¿Por qué? Porque también generan hilio. ¿Cuál es la única condición en la cual el protocolo ERAS, vamos a decir, permite la utilización de sondas en el postoperatorio? Siempre y cuando estas sondas vayan a servir para nutrir al paciente, es decir, para que a través de esas sondas podamos nosotros brindarle nutrición al paciente con fórmulas, obviamente. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los aspectos nutricionales que abarca el protocolo ERAS? 1. Integrar la nutrición en todo el manejo del paciente. El protocolo ERAS nos indica que la nutrición es el aspecto más importante dentro de lo que es la escala terapéutica del paciente quirúrgico. 2. Evitar largos periodos de ayuno prolongado. Ya le hemos señalado, mientras más corto sea el periodo de ayuno, se van a bloquear todos los mecanismos que involucren el consumo de las reservas energéticas. La más importante, la proteólisis. Restablecimiento o restablecer la alimentación oral tan pronto como sea posible. Comenzar el tratamiento nutricional precozmente. Brindar un adecuado control metabólico. Reducir los factores que exacerban el catabolismo relacionado con el estrés
o empeoran la función gastrointestinal. Minimizar el uso de agentes paralíticos, lo que hemos señalado anteriormente, ¿no? Los anestésicos de vía media corta en el tratamiento ventilatorio del paciente para evitar el hilio postoperatorio. Otro aspecto que me olvidaba, muy importante, movilización temprana para facilitar la síntesis y la función muscular, ¿no? En la actualidad, hasta hace algunos años, del mismo modo, los pacientes que eran operados decíamos que los teníamos que mantener quietos, como una momia. No teníamos que movilizar a los pacientes. ¿Por qué? Porque se nos puede abrir la herida, se nos va a herniar, y lo único que conseguíamos con eso es que el paciente, en un estado absoluto de reposo, en donde los músculos no se contraen y no se relajan, lo que hacemos es generar un desgaste de estos músculos. No favorecemos la síntesis de proteínas. O sea, si el paciente está en estado de reposo absoluto, obviamente la energía que está disponible, como ve que el músculo no necesita energía porque no se mueve, porque no se moviliza, porque no hace actividad, entonces automáticamente no vamos a favorecer la síntesis de la proteína. Entonces, por eso es que en la actualidad, con la intención de facilitar la síntesis de proteínas y la función muscular, es que otro de los aspectos que el protocolo trata de aplicar es la famosa deambulación precoz o deambulación. El paciente tiene que pararse de su cama lo más pronto posible, ¿no? Obviamente, el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva o la cirugía laparoscópica ha significado un éxito rotundo en este aspecto, porque obviamente el paciente que es operado por laparoscopía, básicamente a las pocas horas va a estar de pie, valiéndose por sus propios medios, y con ello mejorando, facilitando la síntesis de proteínas debido a la deambulación. Pero en la actualidad, incluso en pacientes con cirugías grandes, largas, complejas, se busca que puedan pararse o deambular lo más pronto posible, ¿no? Obviamente con el manejo analgésico asociado, por eso es que, por ejemplo, el día de ayer, bueno, en la práctica operamos un paciente con un cáncer gástrico, que sabíamos que iba a ser una cirugía larga o grande, obviamente a la paciente se le colocó un catéter epidural para manejo del dolor postoperatorio y que ella pueda deambular lo más precozmente posible, porque eso va a mejorar la síntesis de proteínas y va a evitar o contrarrestar el catabolismo proteico, ¿ya? Les vuelvo a repetir, les vuelvo a recalcar, es para el objetivo más importante del soporte nutricional, evitar el catabolismo proteico. Muy bien. El ayuno perioperatorio es innecesario en la mayoría de los casos, como ya lo habíamos adelantado, ¿no? Lo que buscan, o lo que se busca aplicar, es evitar largos periodos de ayuno prolongado. Y la recomendación que nos da el protocolo de las guías de la CELAMPE y de la ISPEN son que una persona puede consumir líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía y sólidos hasta 6 horas antes del mismo, siempre y cuando no exista riesgo de aspiración. ¿Qué personas o qué pacientes tienen riesgo de aspiración? Por ejemplo, las personas postradas, las personas que tienen un trastorno neurológico degenerativo como la enfermedad de Parkinson o el mal de Alzheimer, las personas muy ancianas que ya no se valen por sí mismos, personas que han sido víctimas de un accidente cerebrovascular, que tienen una hemiplegia, una hiparesia. Entonces, esos pacientes, debido a su condición de fondo, tienen mayor riesgo de aspiración. ¿Qué quiere decir aspiración? De que de repente sus alimentos puedan pasar de la vía digestiva a la vía respiratoria, ¿no? Y producir neumonías aspirativas. Entonces, en estos pacientes en los cuales existe riesgo de aspiración, no se puede brindar esta recomendación. Pero en cualquiera de los otros, lo ideal es que a los pacientes que van a ser operados, podemos brindarle líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía y sólidos hasta 6 horas antes. Y si brindamos líquidos, lo ideal es con una carga previa de carbohidratos, es decir, líquidos azucarados. De esta forma, rápidamente llevamos al torrente sanguíneo energía disponible como es la glucosa, y esto va a generar que automáticamente todos los procesos de lisis de macronutrientes como son la glucogenólisis, la lipólisis y la proteólisis se vean bloqueados, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones en el preoperatorio, y en el postoperatorio las recomendaciones son básicamente la interrupción, el restablecimiento lo más temprano posible de la ingesta. Y en caso no sea posible, en caso no podamos darle de comer al paciente lo más temprano posible, porque de repente hemos realizado una cirugía que ha involucrado resecciones y anastomosis de órganos del aparato digestivo, debemos iniciar o comenzar el soporte nutricional máximo a las 48 horas.
¿Por qué? Porque después de las 48, 72 horas, el paciente va, si es que no come, va a entrar automáticamente en un autocatabolismo, ¿Cómo vamos a brindar el soporte nutricional? Con nutrición enteral, que es nutrición artificial que damos por la boca, o con nutrición parenteral, que son nutrientes que van directamente inyectados al torrente sanguíneo, con la intención de brindar la energía o brindar el sustrato necesario para la energía de los pacientes. Muy bien. ¿Qué pacientes pueden beneficiarse con un soporte nutricional preoperatorio? Obviamente, aquellos pacientes que tengan un elevado riesgo nutricional deben recibir un soporte nutricional preoperatorio. Por ejemplo, pacientes con cáncer, obviamente, pacientes que van a ser sometidos a una cirugía con cáncer van a ser sometidos a una cirugía de resección grande, una cirugía de resección mayor. Entonces, estos pacientes tienen una condición propia para desarrollar o tienen un riesgo para desarrollar una desnutrición. Esos pacientes deben ser sometidos o deben beneficiarse con el soporte nutricional preoperatorio, ¿no? Existen en la actualidad unas escalas que nos permiten acercarnos lo más posible a poder valorar qué pacientes están desnutridos o en riesgo de desnutrición, ¿no? ¿Qué pacientes están en riesgo de desnutrición? Por ejemplo, aquellos que hayan perdido peso más del 10 al 15% de su peso corporal en 6 meses. Esos pacientes que han perdido peso más del 10 al 15% en 6 meses son pacientes que tienen riesgo severo de desnutrición. Pacientes que tengan un IMC menor de 18.5, es decir, pacientes que ya son desnutridos por tal, o sea, antes de ser enfermos, antes de operarse, ya están con la condición de desnutrición. Ya saben, un índice de masa corporal menor de 18.5 es un índice de masa corporal que lo califica como desnutrido. Pacientes que tengan una valoración global subjetiva en categoría C o índice de riesgo nutricional mayor de 5. ¿A qué se refieren estos aspectos? El BGS y NRS. Estas son escalas o cuestionarios que buscan determinar el riesgo de desnutrición. Vamos a verlo ahora más adelante en la siguiente diapositiva, pero son básicamente cuestionarios o índices encargados de valorar el riesgo nutricional en el paciente. El dosaje de albúmina. Si las albúminas son menores de 30 gramos por litro o menos de 3 miligramos por decilitro sin insuficiencia hepática o renal, también es un paciente con riesgo de severo a desnutrición. Entonces, en función de estos aspectos, la SPEN sugiere que si el paciente presenta alguno de estos aspectos, es un paciente que sí o sí va a requerir soporte nutricional en el preoperatorio. Muy bien, el TNT, ¿no? El TNT lo que busca es hacernos o darnos las herramientas para poder hacer nosotros una valoración de este riesgo de desnutrición de forma clínica, es decir, basándonos solamente en los signos y síntomas. Y en función a ello existen dos indicadores desde el punto de vista clínico para valorar el riesgo de nutrición. Uno de ellos es el famoso NRS, ¿no? O índice de riesgo nutricional. El índice de riesgo nutricional es un cuestionario bastante sencillo, que solamente consta de 4 preguntas, ¿no? Con su respuesta sí o no. Primera pregunta. ¿El paciente tiene un índice de masa corporal menor de 20.5? Respuesta sí o no, dependiendo de cada caso. Segunda pregunta. ¿El paciente perdió peso en los últimos 3 meses? Sí o no, dependiendo del caso. ¿El paciente ha disminuido la ingesta de alimentos en la última semana? Por ejemplo, como el paciente del ejemplo que les dije, o ese paciente, obviamente por las molestias abdominales, seguramente ha disminuido la cantidad de ingesta. Si antes comía un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena, de repente ahora ni cena en las noches, o de repente solamente consume un plato en el almuerzo, etc. ¿Posee el paciente una enfermedad grave? Sí y no. Si una respuesta positiva es 1 punto, una respuesta negativa es 0 puntos. Si el paciente, después de ustedes haber desarrollado este cuestionario simple en su paciente, presenta 3 puntos o más, es un paciente que sí o sí requiere soporte nutricional. En el caso del ejemplo en el que ustedes vieron, ¿no? El paciente que venía con dolor abdominal, etc. Si ustedes hubiesen evaluado estos 4 aspectos, seguramente ese paciente hubiese pasado a soporte nutricional ya desde la primera consulta con ustedes. Entonces, la escala o el índice de riesgo nutricional es una escala
que debemos utilizar todos los médicos generales para valorar de una forma, si bien es cierto, no tan exacta o no tan precisa, pero que nos permite por lo menos identificar a aquellos pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición. Este índice de riesgo nutricional, además de tener una escala, vamos a decir así, basada en un cuestionario clínico, también tiene una fórmula matemática en donde ya entran a tallar otras variables como son el dosaje de la albúmina, el dosaje del peso actual y el peso usual, multiplicado por una serie de factores, ¿no? Generalmente este tipo de, la ecuación para sacar el índice de riesgo nutricional, generalmente lo utilizan en las salas de unidades de cuidados intensivos, ¿no? A nosotros, o a lo que a mí me interesa que ustedes aprendan, es, por ejemplo, el cuestionario. Sin embargo, el cuestionario del índice de riesgo nutricional es un cuestionario bastante sencillo, bastante simple. En la actualidad, lo que está buscando el TNT es aplicar un cuestionario algo más elaborado, algo más, vamos a decir así, que comprenda un poco más o que abarque un poco más, no solamente la historia clínica, ¿no? La anamnesis del paciente, sino también el examen físico. Y a partir de ahí es que nace la famosa valoración global subjetiva o el cuestionario de valoración global subjetiva, que es un cuestionario en el cual se valoran no solamente datos de antecedentes, ¿no? Datos de antecedentes de la enfermedad, sino también datos que corresponden al examen físico. Y con respecto a los datos de la historia o la anamnesis, ya es mucho o algo más detallado, a diferencia del índice de riesgo nutricional. Por ejemplo, en la valoración global subjetiva, se pide especificar el porcentaje de pérdida de peso en los últimos 6 meses y en las últimas 2 semanas, el cambio del tipo de dieta, especificar qué tipo de dieta está siguiendo el paciente, si hay o no síntomas gastrointestinales que acompañan o que podrían interferir con la dieta y la capacidad funcional. Es decir, si el paciente se mueve por sí solo o el paciente tiene algún tipo de limitación funcional, etcétera, ¿no? En cuanto al examen físico, valora pues aspectos clínicos del examen físico para determinar una posible desnutrición, como son la pérdida de la grasa cutánea, la atrofia muscular, el edema de tobillo, el edema de sacro, la presencia de líquido artítico en la cavidad abdominal. Entonces, en función a ello, en función a esta valoración, es que se le da una calificación, ¿no? Si el paciente entra dentro de la calificación A, es un paciente adecuadamente nutrido. Si usted entra en la clasificación B, es un paciente moderadamente desnutrido o con riesgo de desnutrición, y un paciente en la categoría C es un paciente severamente desnutrido, ¿no? Según el TNT, los pacientes severamente desnutridos o con una valoración global subjetiva del tipo C, sí o sí requieren soporte nutricional. Y aquellos pacientes catalogados en la categoría B van a requerir también soporte nutricional siempre y cuando estén en un preoperatorio. Chicos, un minuto, me están llamando por teléfono, por favor, un minuto. Ya, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Vamos a continuar, vamos a tratar de acelerar un poquito porque ya están diciéndome que van a pasar el paciente. Muy bien. ¿Es útil la preparación metabólica con hidratos de carbono en el preoperatorio? Como ya le habíamos señalado también, la recomendación es que sí es ideal una sobrecarga de carbohidratos. Tomar hidratos de carbono la noche anterior y hasta 2 horas antes de la cirugía puede disminuir la sensación o la ansiedad del ayuno. Además, ayuda a disminuir la resistencia a la insulina y la estancia hospitalaria. ¿Por qué? Porque se bloquean todos los mecanismos proinflamatorios, ¿no? Como son los mecanismos hormonales que lo que buscan es tener energía o sustrato disponible. O sea, la glucogenólisis, la lipólisis y la proteólisis lo que buscan es generar energía en el cuerpo. Pero si ya el paciente que entra a operarse tiene glucosa en la sangre, obviamente glucosa endógena, obviamente ya no va a necesitar la lisis de estas reservas energéticas, ¿no? Es por ello que se recomienda una sobrecarga de hidrato de carbono en el preoperatorio, ¿no? Hay varias fórmulas, hay varias recomendaciones. Por ejemplo, se dice que el paciente puede beber 800 mililitros de una bebida de hidrato de carbono la noche anterior y 400 mililitros
antes de la cirugía. Obviamente, esto no está recomendado en diabéticos mal controlados y sobre todo si tienen la gastroparesia diabética. ¿Qué es la gastroparesia diabética? Es el retardo del vaciamiento gástrico que ocurre en pacientes que tienen una diabetes mellitus mal controlada. Porque, ¿qué va a pasar si tienen gastroparesia? Obviamente, los alimentos o los líquidos van a quedar retenidos en el estómago mucho más tiempo de lo habitual y pueden generar, pues, obviamente, regurgitación o aspiración dentro del acto operatorio, ¿no? También se puede emplear por vía oral, sí, también se puede emplear por vía oral una sobrecarga de hidratos de carbono, sin embargo, usualmente se hace por vía oral. Muy bien. En el preoperatorio, además, ¿cuándo es que vamos a emplear sonda naso-oral o sonda nasoenteral? En primer lugar, ¿qué son las sondas naso-orales o sondas nasoenterales? Son sondas, o son vamos a decir, una especie de mangueras que se colocan por la nariz o también pueden ser colocadas por la boca, que tienen dos finalidades o dos intenciones. Uno es vaciar o drenar parte del contenido gástrico, es decir, pueden actuar como drenaje, pero también son utilizadas para, a través de esos tubos o esas mangueritas, conectar alimentos o conectar fórmulas para que puedan llegar directamente hacia la zona de la absorción de nutrientes. ¿Qué porción del aparato digestivo se encarga de la absorción de nutrientes? El intestino delgado. Entonces, lo que hacen estas sondas es llevar directamente los nutrientes hacia la zona de absorción de nutrientes, que es el intestino delgado, para rápidamente hacer de que el paciente pueda comenzar a nutrirse. Porque obviamente, si bien es cierto, como les adelanté, el hecho de que la masticación, el hecho de que el paciente llegue al estómago los alimentos, que en el estómago los alimentos, pasen al intestino delgado, todos son procesos metabólicos que involucran gasto de energía, ¿no? Y si el paciente está desnutrido, además le van a hacer gastar energía con la digestión, no. Lo ideal es que el paciente, que en un paciente que vamos a dar soporte nutricional, los nutrientes lleguen directamente a la zona de absorción de nutrientes, que es el intestino delgado. A ese modo de brindar la nutrición, es decir, a esa forma por medio de la cual nosotros brindamos fórmulas o nutrientes que llegan directamente al intestino delgado, a eso se conoce como nutrición enteral. Nutrición enteral. Y si nosotros vamos a dar nutrientes, y si nosotros queremos también bypassar la superficie de absorción, es decir, si no queremos que hacer que los nutrientes lleguen al intestino y que en el intestino sean absorbidos, sino que directamente queremos llevarlos hacia el torrente sanguíneo, a eso se denomina nutrición parenteral. Entonces, dentro del soporte nutricional existe la nutrición enteral, que es llevar los nutrientes directamente al intestino, que es la zona de absorción de nutrientes, o llevar directamente los nutrientes hacia la zona, a su destino, que es el torrente sanguíneo, y a eso se llama nutrición parenteral. Siempre, y este es un dato que igual quiero que lo tengan en cuenta, siempre debemos preferir la nutrición enteral por encima de la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque la nutrición enteral es mucho más fisiológica. Y además de ello, si nosotros a un paciente le damos solamente nutrición parenteral, las vellosidades intestinales se van a atrofiar. Y para cuando nosotros querramos que el paciente vuelva a la normalidad, vuelva a comer, es decir, se recupere esa enfermedad y demás, y querramos que vuelva a recuperar su función digestiva, no lo va a poder hacer con prontitud porque las vellosidades intestinales van a estar atrofiadas. Es por eso que, en la medida de lo posible, nosotros debemos reservar la nutrición parenteral solo ante extremos, ante alguna circunstancia en la cual por algún motivo no podemos brindar la nutrición enteral. Pero si no es el caso, siempre debemos preferir la nutrición enteral por encima de la nutrición parenteral. Eso tanto en el preoperatorio, que es lo que estamos viendo, como en el postoperatorio también. Bueno. Muy bien, entonces, eso es lo que hemos estado viendo, lo que estamos viendo hasta ahorita es en el preoperatorio. ¿Y qué va a pasar en el postoperatorio? ¿No? ¿En el postoperatorio es esencialmente lo mismo? Bueno, en realidad sí. En el postoperatorio, el manejo o el soporte nutricional también es esencialmente lo mismo, ¿no? Lo mismo.
Existe también la nutrición enteral y también la nutrición parenteral. La nutrición parenteral siempre debe ser nuestro último recurso. Siempre debemos tratar de brindar nutrición parenteral, nutrición enteral o por último, la combinación de nutrición enteral más nutrición parenteral siempre deben ser nuestras primeras opciones, ¿no? Tal como dice acá, la nutrición parenteral debe ser utilizada solamente en pacientes con complicaciones postoperatorias en donde esté alterada la función gastrointestinal y que no pueden recibir ni absorber nutrientes en cantidades adecuadas. Siempre, en la medida de lo posible, debemos utilizar o la nutrición enteral sola o, por último, la combinación de la nutrición enteral con parenteral como la primera opción. Muy bien, vamos avanzando. Por ejemplo, bueno, vamos a esperar que avance. Vamos directamente a algunos gráficos. Vamos a hablar un poquito de las fórmulas rápidamente porque ya nos está ganando el tiempo. Yo las diapositivas igual se las voy a dejar. Vamos al uso de las fórmulas. A ver, un ratito con respecto a estos gráficos. A ver, estas son las famosas sondas nasoyeyunales o sondas nasoenterales. A ver, se pasó la imagen. Ahí está. Sondas nasoyeyunales o sondas nasoenterales, que son las que utilizamos para la nutrición enteral. Es decir, estas sondas ingresan por la nariz y van a llegar hasta el intestino delgado, ¿no? Que es la zona de absorción. Nosotros por aquí, entonces por la boquilla, conectamos una bolsa donde tengan nutrientes, donde tengan la fórmula necesaria para que estos alimentos lleguen hasta el intestino delgado. A esto se llama nutrición enteral, es decir, hacer que el alimento llegue directamente al intestino delgado. Enteral viene de intestino, ¿no? Que la nutrición llegue directamente al intestino. Es decir, bypaseamos la boca, el esófago, el estómago y el duodeno como vías de absorción. Entonces, la nutrición enteral se puede dar por medio de una sonda nasoyunal, pero ¿es la única forma? No. También la podemos dar a través de las famosas yeyunostomías o gastrostomías de alimentación, que consiste en conectar una sonda ya a través de la pared del estómago directamente al intestino, ¿no? Esto es una yeyunostomía de alimentación, en el cual al paciente le conectamos una bolsa con una fórmula de alimentación y esto va directamente al intestino. ¿En qué casos preferimos dar nutrición enteral por sonda por yeyunostomía de alimentación y en qué caso que preferimos dar por sonda nasoenteral? Obviamente, si el paciente no tiene ninguna obstrucción, ningún mecanismo que evite el paso de la sonda nasoyeyunal, nuestra primera opción siempre va a ser la sonda nasoyeyunal para nutrición enteral. Pero si de repente el paciente tiene un cáncer de esófago, ¿no? O un cáncer gástrico inoperable que ha cerrado completamente la boca del estómago, o ha sido operada en una cirugía maxilofacial por una fractura en la cual la sonda no va a poder ingresar, en esos casos está indicado la nutrición enteral a través de la yeyunostomía o gastrostomía de alimentación. Entonces, esto básicamente para aclararle que la nutrición enteral se puede brindar a través de sonda nasoyeyunal o a través de yeyunostomía de alimentación. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué pacientes son los que necesitan soporte nutricional, ¿no? Nuevamente resumiendo, aquellos pacientes que hayan perdido de peso más del 10 o el 15% en 6 meses, aquellos pacientes que tengan una albúmina baja, aquellos pacientes que tengan un IMC menor de 18.5 o aquellos pacientes que tengan una valoración clínica en riesgo de nutrición, es decir, un NRS, un índice de riesgo nutricional mayor de 5 o una valoración global subjetiva del tipo C. Entonces, esos son pacientes que requieren soporte nutricional. Muy bien, pero tenemos que definir ahora las características del soporte nutricional. Tenemos que definir las necesidades energéticas, la distribución de nutrientes y lo más importante, el tipo de fórmula. Muy bien. ¿Cómo hacemos las necesidades energéticas? Existe una ecuación muy conocida que nos va a permitir la tasa metabólica basal. ¿Qué es la tasa metabólica basal? Es el gasto de energía que requiere nuestro cuerpo para poder cumplir sus funciones biológicas necesarias, como respirar, cómo digerir, cómo hablar. O sea, nuestras funciones elementales necesitan
O sea, para cumplir nuestras funciones elementales necesitamos energía. Y ese gasto de energía para el cumplimiento de esas funciones elementales se conoce como tasa metabólica basal o requerimiento metabólico basal y se basan en fórmulas, ¿no? Hay una fórmula específica para los varones y una fórmula específica para las mujeres, en donde se multiplican factores por el peso, por la talla y por la edad. Sin embargo, esto generalmente es para los bioquímicos, la gente que ve el aspecto mucho más desde el punto de vista molecular. Para nosotros es suficiente aprendernos el requerimiento energético por medio de la fórmula empírica, en la cual la única variable es el peso. Y según esta fórmula de Harris-Benedict, o según esta ecuación de Harris-Benedict, nace la fórmula empírica de que el requerimiento o la tasa metabólica basal es de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso por día. Es decir, ustedes pesan 60 kilos, ¿no? Lo mínimo de energía que ustedes necesitan para poder realizar sus actividades cotidianas es de, vamos a poner el menor valor, 30. 30 por 60, 1.800 kilocalorías. Esa es su tasa metabólica basal, 1.800 kilocalorías. Y aún si ustedes se enferman, cuando ustedes se enfermen, de repente necesiten ser operados, nosotros como cirujanos lo que tenemos que garantizar es que ustedes reciban 1.800 kilocalorías todos los días, para que de esa forma puedan completar su tasa metabólica basal. ¿Qué pasa si ustedes no reciben las 1.800 kilocalorías por día? Me refiero a ustedes, aquellos que pesan 60 kilos. Obviamente, el que pesa 70 kilos requerirá 2.100, el que pesa 80 kilos requerirá 2.400 kilocalorías. No es, estamos hablando del ejemplo del que pesa 60 kilos. ¿Qué pasa si este paciente enfermo, o alguno de ustedes que está enfermo, que va a ser operado, no recibe 1.800 kilocalorías por día? Automáticamente su cuerpo va a comenzar a consumir las calorías de sus reservas energéticas, de su reserva de glucógeno, de su reserva de lípidos, la grasa visceral, y sobre todo de su reserva de proteínas, de la capacidad muscular. Entonces, es por ello que es importante saber cuánto es que le vamos a dar de calorías a el paciente. Ahora, ¿cómo le vamos a dar? Siempre en las fórmulas que nosotros vayamos a brindarles a nuestros pacientes, debemos hacer un adecuado reparto de nutrientes, un adecuado reparto de macronutrientes. Y esto va a ser en función al requerimiento de carbohidratos, de proteínas y de lípidos diariamente, ¿no? En función a ese recuento diario o a esas necesidades diarias de carbohidratos, de proteínas o de lípidos, es que vamos a hacer el famoso reparto de nutrientes. ¿Cómo es este reparto de nutrientes? Normalmente, en toda fórmula siempre debe existir del 100% de la fórmula siempre debe haber un 20% de proteínas, un 30% de lípidos y un 50% de hidratos de carbono. Un 20% de lípidos, un 20% de proteínas, un 30% de lípidos y un 50% de hidratos de carbono. La fórmula estándar o la fórmula general, me refiero a fórmula alimentaria, debe tener este reparto de nutrientes. 20% de proteínas, 30% de lípidos, 50% de carbohidratos. O sea, cuando no existían las fórmulas y los nutricionistas tenían que basarse solamente en los alimentos que habían, ¿no? Entonces, preparaban pues, los famosos licuados, pero para garantizar el éxito del estado nutricional, tenían que licuar proteína, por ejemplo, carne, tenían que licuar lípidos, grasa, aceites y 50% carbohidratos, almidón, pero tenían que hacerlo en esta proporción. ¿Para qué? Para que el reparto de nutrientes sea el más óptimo y pueda favorecerse la adecuada nutrición del paciente. Pero aparecieron las fórmulas, ¿no? Que ya son elementos artificiales preparados en laboratorio con la intención de brindar el soporte tanto enteral como parenteral, ¿no? Las fórmulas. Y existen varios tipos de fórmulas, ¿no? Existen varios tipos de fórmulas. Existen fórmulas de tipo llamadas fórmulas estándar y existen también fórmulas inmunomoduladoras, ¿no?
fórmulas estándar o fórmulas inmunomoduladoras. ¿Cómo es una fórmula estándar? Una fórmula estándar es aquella fórmula que está diseñada para la mayor parte de la población, para la mayor parte del ser humano. Las fórmulas tienen características propias, ¿no? Tienen algunas características que las definen, ¿no? De ellas, la osmolaridad, la densidad calórica, el contenido proteico. En cuanto a la osmolaridad, tenemos fórmulas hipertónicas, fórmulas isotónicas y fórmulas hipotónicas. En cuanto a la densidad calórica, tenemos fórmulas hipercalóricas, fórmulas normocalóricas y fórmulas hipocalóricas. En cuanto al contenido proteico, tenemos fórmulas hiperproteicas, fórmulas normoproteicas y fórmulas hipoproteicas. Una fórmula estándar es aquella fórmula, como les dije, que puede ser dada para la mayor parte de la población en general. Y las características de la fórmula estándar es que sea isotónica, normocalórica y normoproteica. Repito, una fórmula estándar es aquella fórmula que es isotónica, normocalórica y normoproteica. Normocalórica nos da 1 kilocaloría por cada mililitro. Si nosotros hubiéramos dicho que alguno de ustedes que pesa 60 kilos, que se enferma, necesitamos brindarle 1800 kilocalorías, entonces deberíamos conseguir una fórmula estándar para darle 1800 mililitros de esa fórmula. Si le damos 1800 mililitros de esa fórmula, nosotros vamos a poder brindarle su requerimiento metabólico basal y ese paciente no se va a nutrir. La fórmula estándar más conocida, o la fórmula, o también llamada fórmula polimérica más conocida, más comercial actualmente, es el famoso Ensure. El Ensure es una fórmula isosmolar, normoproteica y normocalórica, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo rapidito, porque ya estoy llamando de sala. Ustedes tienen su abuelito, ¿no? De repente tienen su abuelito que pesa 60 kilos, ¿no? Flaquito, 60 kilos. No, igual, requiere 1800 kilocalorías para mantenerse en un peso ideal y bien nutrido. Pero de repente su abuelito, por el paso de los años, ha comenzado ya, desayuna solamente un pancito con apenas, no sé, un tecito, ni siquiera consume una avena ni nada de eso. Entonces, el pan le da 300 kilocalorías. La infusión con un poquito de azúcar, 50 calorías más. O sea, solamente desayuna 350 kilocalorías. A la hora de almorzar, solamente almuerzo un poquito de arroz, un poco de carne, o a veces la clásica de los abuelitos, solamente voy a tomar sopita. Otras 350 kilocalorías más que consumen el almuerzo. Y en la cena ya no quieren cenar o solamente cenan una pequeña mazamorra o otra vez un pequeño pan con té. 350 kilocalorías más. Entonces, 350 el desayuno, 350 el almuerzo, 350 en la cena, son 1050 kilocalorías. O sea, su abuelito solamente consume 1050 kilocalorías de las 1800 que debería consumir. Tiene un déficit de calorías de casi 750 por día. Y eso a la larga va haciendo que su abuelito poco a poco vaya perdiendo peso y vaya desnutriéndose. ¿Qué podrían ustedes hacer para reponer eso? O sea, si le dicen que coma más carne, de repente no va a querer, entonces pueden darle una fórmula estándar, ¿no? Por ejemplo, esta botellita tiene 220 mililitros de fórmula. En 220 mililitros de fórmula, como es una fórmula normocalórica, es decir, que por cada mililitro da 1 kilocaloría, si a su abuelito le faltan 750 kilocalorías, le tendría que dar 750 mililitros de fórmula, ¿no? Que más o menos serían 3 botellitas. Entonces le dices a tu abuelito, abuelito, toma tu desayuno, pero toma tu botellita de Ensure en la mañana, o almuerza, y toma tu botellita de Ensure también, y cena, y toma tu botellita de Ensure. Con eso ustedes están dando o brindando ya soporte nutricional, porque están dando una fórmula enteral, una fórmula artificial por mientras, para completar los requerimientos de su paciente. Obviamente, esta es la presentación comercial que viene preparada en botellita. La fórmula polimérica estándar, el Ensure normal, viene en una lata en polvo que hay que preparar, ¿no? En los hospitales, nosotros los nutricionistas la preparan y las colocan en bolsas especiales para que puedan ser conectadas a las zonas y pueda brindarse la nutrición. ¿Ok? Pero eso es nutrición. Eso esencialmente es brindar nutrición enteral. Brindar fórmulas a través de sondas tratando de conocer los requerimientos del paciente.
Existe la fórmula oligomérica o fórmula predigerida y es una fórmula individualizada, ¿no? Es una fórmula para una cierta población de pacientes. ¿Para qué pacientes? Para los pacientes que tienen síndrome de intestino corto, en el cual obviamente tienen una ileostomía, por ejemplo, y si tú le das fórmula, de repente, si le das el ensure, todo el ensure va a salir con esa ileostomía. Entonces, necesitan fórmulas en las cuales la absorción sea mucho más rápida, son fórmulas predigeridas, fórmulas de absorción rápida. También existen fórmulas elementales y dentro de las fórmulas, digamos, más importantes o digamos que en el último tiempo han generado un auge, son las famosas fórmulas inmunomoduladoras o los famosos inmunonutrientes, que son fórmulas específicas o individualizadas enriquecidas con inmunonutrientes. ¿Cuáles son los inmunonutrientes más conocidos? La arginina, la glutamina, que son aminoácidos esenciales, el omega 3 y los ácidos ribonucleicos, que están diseñados para mejorar la inmunidad en el paciente quirúrgico. Sobre todo, están destinadas a pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor o a cirugía por cáncer, ¿no? Por ejemplo, a la paciente, el día de ayer nosotros operamos, bueno, alumna de práctica Lisbeth puede decir, ayer operamos una paciente con un cáncer gástrico, ¿no? Que estaba con una sonda nasoenteral, porque a través de esa sonda nasoenteral ella recibió fórmula inmunomoduladora 7 días antes de su operación. O sea, las fórmulas inmunomoduladoras para que tengan un efecto deben ser brindadas por 14 días, pero se les da 7 días antes y se les da 7 días después del postoperatorio. Y estas fórmulas inmunomoduladoras o inmunonutrientes lamentablemente son hiperosmolares. Por eso es que no se le puede dar directamente por la boca porque lo pueden vomitar. Por eso es que es necesario darlas a través de sondas nasoenterales. Pero el uso de estas fórmulas inmunomoduladoras, debido a todas las funciones, como vemos acá, que es mejora la respuesta de linfocitos T, mejora la función de la mucosa intestinal, disminuye la tasa de infecciones, etcétera, lo que ha demostrado es primero, una menor morbimortalidad en el paciente oncológico, es decir, hacen que estos pacientes que van a ser operados por cáncer soporten mejor las... Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora sí, doctor. No me había dado cuenta, ya me pasé de la hora, ya creo. Bueno, y solamente algunas pequeñas palabras con respecto a lo que es nutrición parenteral, ¿no? Como les dije, la nutrición parenteral es la infusión de nutrientes directamente al torrente sanguíneo, ¿no? La intención, obviamente, o está indicado en pacientes que por algún tipo de cirugía prácticamente no tienen función en el aparato digestivo, porque de repente o anatómicamente está interrumpido el tránsito intestinal o de repente fisiológicamente también, como por ejemplo en las pancreatitis agudas, las peritonitis o las fístulas digestivas, lo que hacen es generar un trastorno disfuncional que impide poder brindarle una nutrición enteral. Entonces, el concepto más importante que quiero que se lleven con respecto a lo que es nutrición parenteral específicamente es que siempre va a ser el último mecanismo dentro de lo que son los procesos de nutrición. Y está indicado básicamente cuando hay dificultad o la incapacidad para utilizar el tracto gastrodigestivo, ¿no? Existen dos tipos de nutrición parenteral, la nutrición parenteral central o total y la nutrición parenteral periférica, ¿no? En la nutrición parenteral periférica solamente el componente, o mejor dicho, la fórmula que vamos a utilizar solamente es en base a un micronutriente. ¿A qué me refiero? De repente a este paciente queremos darle una sobrecarga de lípidos, que solamente necesita lípidos como una ayuda para su nutrición, entonces solamente, como si es solamente un macronutriente, lo podemos dar a través de una vena periférica o vía periférica. Pero si la nutrición parenteral va a ser total, es decir, completa, carbohidratos, lípidos y proteínas, necesariamente tenemos que utilizar una vena central, ¿no? Que generalmente son o la vena yugular interna o la vena subclavia, que son los dos accesos venosos a través de los cuales realizamos la nutrición parenteral.
Le voy a dar las diapositivas a la delegada para que la puedan tener y la puedan repasar. Las preguntas que yo hago en el examen son netamente de mis diapositivas. No les pregunto nada más. Muy bien, entonces hoy día a las 6 de la tarde nos encontramos para el seminario y ahí detallamos un poco más. De repente si han quedado preguntas pendientes, ahí las podemos resolver, ¿ok? Gracias, doctor. Está bien, Listo. doctor.